Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Hemos llegado al capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y este sermón, ¿cierto?, del capítulo 5 se conoce como el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, donde Jesús se sienta y empieza a enseñar a sus discípulos sobre cómo debía ser la vida de aquellos, ¿cierto?, que pertenecen al reino de los cielos, de aquellos que entregan su vida, su corazón a Él y le reciben como Señor y Salvador y permiten que Dios reine en sus vidas. Así que te invito a abrir tu Biblia. Evangelio de Mateo, capítulo 5, dice así: Viniendo la multitud, subió al monte. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, esta sección, ¿cierto?, se conoce como las bienaventuranzas. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, contento, afortunado. Y Jesús dice: bienaventurados, ¿cierto?, son todos aquellos que poseen estas cualidades, ¿ya? Como hijos del Señor, somos bienaventurados, por ejemplo, cuando somos pobres en espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir que una persona es pobre en espíritu? Una persona pobre en espíritu es aquella que reconoce su profunda necesidad por Dios. Una persona que reconoce su profunda dependencia de Dios. Una persona, ¿cierto?, que no encuentra su fuerza, su fortaleza en sí mismo, sino que depende totalmente del Señor. Ya, esa es una persona pobre en espíritu, y esa es la primera bienaventuranza que nosotros debemos tener como hijos del Señor para poder entrar en el reino de los cielos, reconocer nuestra necesidad por Dios. Dice también: bienaventurados los que lloran. En esta vida nosotros vamos a pasar por muchas situaciones difíciles, problemas, dificultades, pero nosotros, ¿cierto?, quizás vamos a sufrir. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, porque un día el Señor se va a encargar de enjugar toda lágrima de nuestros ojos. El Señor nos va a consolar, nos va a dar fuerza si perseveramos y llegamos al final de la carrera. Dice también: bienaventurados los mansos. La palabra manso, ¿cierto?, significa una persona que tiene dominio propio, que tiene un temperamento templado, ¿cierto? Un temperamento que puede él ejercer ese dominio propio, ese autodominarse, ¿cierto? Una persona, por ejemplo, que no es mansa es una persona que se exalta, que se enoja, que responde con facilidad, que usa la violencia. Pero una persona mansa es una persona que aún frente a mucha presión, dificultad, tiene un temperamento, ¿cierto?, controlado. Es una persona mansa, y Jesús dice que somos bienaventurados cuando somos mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El Señor también nos enseña de que el camino del creyente es un camino de santidad. Dice el Señor: sin santidad nadie verá al Señor. El Señor también nos enseña, ¿cierto?, de que somos llamados pueblo santo, nación santa. Debemos vivir en santidad y en justicia. El Señor también dice: bienaventurados los de limpio corazón. Jesús dijo: de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Entonces, como cristianos, como hijos del Señor, debemos tener un corazón limpio, puro, y hablar, ¿cierto?, de lo que está en nuestro corazón, hablar de la palabra de Dios, de lo que edifica, de lo que bendice, del reino de los cielos, porque de eso debe estar nuestro corazón lleno, ¿cierto?, de las cosas del Señor, para tener un corazón limpio y puro. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados aquellos cristianos que no andan peleando, ni discutiendo, ni metidos en problemas, ni formando problemas en la iglesia, ni formando problemas entre los hermanos, sino que muchas veces son pacificadores y que muchas veces prefieren ceder, ¿cierto?, para no formar un problema, o muchas veces prefieren callar, ¿cierto?, para no crear divisiones, problemas en las congregaciones, sino que buscan siempre la paz y la unidad de la iglesia.
Dice, bienaventurados también los que padecen persecución por causa de la justicia. Nosotros sabemos de que muchas veces las leyes de este mundo van en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y bienaventurados somos, ¿cierto? Si, por ejemplo, por guardar la palabra del Señor, muchas veces no tenemos la simpatía del gobierno. Esto lo vivieron, por ejemplo, los primeros discípulos, cuando en una oportunidad le prohibieron a Pedro el predicar la palabra, y Pedro dijo, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, bienaventurado cuando los hombres os vituperen y os persigan. Somos bienaventurados cuando sufrimos persecución. ¿Cuántos hijos del Señor han pasado persecución a lo largo de la historia? Aún hoy día mismo, ¿cierto? Hay diferentes países en el mundo donde hay persecuciones, donde los hijos del Señor son perseguidos por causa de su fe, y la palabra de Dios nos dice que somos bienaventurados. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Somos bienaventurados cuando tenemos estas cualidades, porque son las características de un verdadero hijo del Señor. ¿Ya? Que Dios te bendiga. Esta es la primera parte, las bienaventuranzas. Siguiendo, ¿cierto?, con nuestra lectura, ahora la palabra del Señor dice en el 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Acá el Señor nos habla a nosotros y nos dice de que somos como la sal de la tierra y somos como la luz del mundo, ¿ya? Y bueno, ¿de qué es lo que nos habla esta palabra a nosotros? Esta palabra a nosotros nos habla sobre la influencia. Nosotros tenemos la capacidad de poder influenciar de forma positiva con el Evangelio en el entorno donde nosotros nos encontramos. Por ejemplo, si tú tienes una olla, ¿cierto? Y cocinas, ¿cierto?, una comida muy rica, pero no le echas sal a esa comida no tendrá ni un valor ni un sentido, ¿cierto? No será agradable al paladar. La sal es lo que le da el sabor, la sazón, lo que le da ese gusto rico cuando uno, ¿cierto?, disfruta la comida. Así también el Señor nos pide a nosotros influenciar en el mundo con el Evangelio, predicando la palabra, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, para así que las personas puedan, ¿cierto?, recibir de la palabra del Señor y puedan ver un ejemplo en nosotros. También dice, somos como la luz. La luz en las tinieblas resplandece. Si tú, por ejemplo, estás en una noche en oscuridad y tú prendes una luz, esa luz va a alumbrarte el camino, esa luz te va a mostrar lo que las tinieblas no te dejan ver. Así también Dios nos dice a nosotros que estamos en un mundo de tinieblas, pero somos llamados a ser luz con nuestras buenas obras, con nuestro testimonio, con nuestra predicación, en un mundo que está sumido en oscuridad. Entonces, esa es nuestra tarea, nuestro rol como cristianos: influenciar al mundo con el Evangelio, alumbrar al mundo con la predicación de la palabra, hacer buenas obras que glorifiquen a Dios nuestro Padre y demostrarle al mundo, ¿cierto?, de que somos hijos del Señor, hijos reales y verdaderos del Señor. Dice ahora el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Acá Jesús nos habla, ¿cierto?, acerca de la ley, ¿ya? Y el Señor dice, no piensen que yo he venido para invalidar la ley, yo vine para cumplir la ley, dice el Señor. Cuando Cristo vino, ya el pueblo por lo menos tenía tres leyes, ya estaba la ley ceremonial, estaba la ley, por así decirlo, política, ¿cierto?, que tenía el pueblo de Israel, y estaba la ley moral. Cuando Cristo vino, cumplió la ley ceremonial, ya no es necesario hacer más sacrificios ni rituales como están en el libro de Levítico, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Jesús cumplió con la ley política, por así decirlo, del pueblo de Israel. Nosotros no nos regimos por la constitución política que tiene la nación de Israel, porque somos gentiles, pero la ley moral sigue vigente. Y de hecho Jesús, ¿cierto?, en el Evangelio va más allá de la ley moral. Por ejemplo, si seguimos leyendo,
en el versículo 21, 5:21 dice, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás. Ya ese es uno de los 10 mandamientos. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pague el último cuadrante. En la ley de Moisés está escrito, no matarás, ya no matarás. Y los judíos, ¿cierto? Pensaban de que, bueno, con no matar basta y sobra, ¿cierto? Pero yo a esta persona la puedo odiar, le puedo desear el mal, la puedo maldecir. Total, la Biblia dice, ¿cierto? No matarás. Yo con tal que no la mate, está todo bien. Pero puedo aborrecerla y odiarla en mi corazón con tal, ¿cierto?, de que no la mate. Jesús dice, va más allá de la ley. Jesús dice, no basta solamente con no matar. Hay que guardar el corazón. Tú como hijo del Señor no puedes odiar a nadie, no puedes maldecir a nadie, no puedes desearle el mal a nadie, no puedes, ¿cierto?, desear que le caiga un rayo y parta a la persona. El Señor dice, no, como hijos del Señor somos llamados a arreglar nuestros problemas mientras estemos en el camino. Es decir, mientras tengamos vida, es necesario que podamos arreglar nuestros problemas con nuestro prójimo. Diferencias, mi querido hermano, siempre van a surgir, siempre van a existir. ¿Y cómo se arregla la diferencia en el camino del Señor? Dice la palabra que cuando hay un problema entre tú y tu hermano, si alguien ha pecado, ¿cierto? Anda y conversa con él en privado y arregle ese problema con él entre tanto que tienes vida, entre tanto que está en el camino. Porque una vez, ¿cierto?, de muerto, ya no hay más nada que hacer, ya no se puede solucionar ese problema. Entonces Jesús nos dice, mientras tenga vida, arregle ese problema. Y antes de presentar tu ofrenda en la casa del Señor, es más necesario estar a cuenta con tu prójimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos caer en una religiosidad vacía, orar, ayunar, leer la Biblia, ofrendar, pero tener un corazón totalmente alejado de la voluntad del Señor. Y muchas veces ofrecer ofrendas como Caín, que en su corazón odiaba a Abel, ¿cierto? Y terminó matando a su hermano. ¿Por qué? Por envidia, ¿cierto? Porque no se contentó de que él fuera exaltado por Dios, ¿cierto? Entonces, muchas veces podemos vivir una religiosidad vacía y Jesús no quiere eso. Sigamos leyendo. Versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerá adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en infierno. Y si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Acá Jesús, ¿cierto?, a nosotros nos habla sobre lo que es el adulterio. La ley, ¿cierto?, decía, no cometerás adulterio. Pero Jesús va más allá. Jesús ve la intención del corazón de las personas. Si tú miras a una mujer para codiciarla, ya has adulterado con ella en tu corazón. Jesús va más allá, ¿cierto?, de cometer el acto. Jesús va a las intenciones del corazón. Y esto a nosotros nos habla, ¿cierto?, de que cualquiera que codicia a una mujer, cualquiera que mira una página indebida, cualquiera que mira a una mujer, ¿cierto?, que no sea su esposa, con ojos carnales, ya está adulterando en su corazón. Y nosotros, ¿cierto?, debemos cuidarnos de esto, tanto el hombre como la mujer debe cuidarse de ser fiel a su cónyuge. Cuando nosotros nos comprometemos con nuestra esposa, ¿cierto?, o las mujeres con su esposo, nosotros hacemos un compromiso, un pacto delante del Señor, de que renunciamos a todas las demás mujeres, renunciamos a todos los demás hombres para entablar una relación única, monógama, ¿cierto?, con esa sola persona y vamos a serle fiel a esa persona hasta el día de nuestra muerte. Pero lamentablemente, hoy en día, ¿cierto?, las personas no están siendo fieles a sus votos matrimoniales, hoy en día están surgiendo muchos divorcios y precisamente de esto nos habla el 5:31. Dice así, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué es lo que ocurría en ese tiempo? Muchas personas se estaban divorciando por cualquier motivo, ¿ya? No cocino rico, me divorcio. Llegué a la casa, no estaba hecho el aseo, me divorcio. Tuve una discusión con mi esposa, me divorcio. Y Jesús dice, no, el matrimonio no es así.
Primeramente, uno en el matrimonio va a vivir aflicciones. Ya eso la palabra de Dios nos enseña, porque somos dos personas que tenemos una crianza diferente, pensamientos diferentes, que somos autónomos, ¿cierto? Que pensamos de forma independiente el uno del otro. Entonces en el matrimonio puede ser, ¿cierto? Y sucede que van a surgir diferencias de opiniones. Es que yo quiero la casa de color blanco, es que a mí no me gusta el blanco, me gusta el beige. Y pueden surgir cosas así. Ahora, uno en el matrimonio tiene que saber resolver los problemas, ¿ya? Nunca irse a los golpes, nunca perder los estribos, ¿cierto? Veíamos que uno de las bienaventuranzas es la mansedumbre, el controlar el temperamento, pero hoy en día hay muchos matrimonios que lamentablemente se casan, no duran más de un par de meses, un par de años y terminan separándose y vuelven a conocer a otra persona y vuelven, ¿cierto?, a divorciarse y después se vuelven a recasar y vuelven a divorciarse. ¿Por qué? Porque hay una total inmadurez en las personas. El matrimonio es algo serio. El matrimonio es un compromiso para toda la vida. Dice la palabra que lo único que puede disolver el matrimonio es el pecado sexual del cónyuge. Si mi cónyuge cae en un pecado sexual, ¿cierto? Y es descubierto ese pecado y Dios me da ahí, ¿cierto? El permiso legal para yo poder divorciarme de mi cónyuge e iniciar después, ¿cierto? Una nueva relación sin estar en pecado. Pero hay muchas personas, ¿cierto?, que se divorcian por motivos totalmente secundarios, que no me llevo bien, que no congeniamos, ¿cierto?, que falta comunicación, y son motivos, ¿cierto?, que la palabra de Dios no da permiso para eso. Por eso, en el noviazgo es tan importante, mis queridos hermanos, fijarse con quién uno va a pasar el resto de su vida para después no estarse arrepintiendo por toda su vida y más por toda la eternidad de las malas decisiones que uno pueda tomar, ¿ya? Los juramentos. Ahora, dice la palabra en el 5:33. Además habéis oído que fue dicho por los antiguos, no perjurarás, sino cumplirá el Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué es lo que ocurría en ese tiempo? Había muchas personas que hacían juramentos, ¿cierto? Te lo juro por el cielo, ¿cierto? Pero no nombraban el nombre de Dios, entonces para ellos esos juramentos no tenían valor. Y así Jesús nos enseña a nosotros de que si nosotros juramos, ¿cierto? Debemos cumplir nuestra palabra, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, que cuando nosotros no nos comprometemos con algo, cumplamos con lo que decimos. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Es muy importante que nosotros no seamos conocidos como personas mentirosas o personas que no tenemos palabra, ¿ya? Nosotros debemos cumplir. Cuando decimos sí, es sí. Cuando decimos no, es no. Y si en algún momento, mis queridos hermanos, no podemos cumplir con algo, damos nuestras explicaciones, damos nuestras razones, explicamos el por qué dijimos sí y ahora tenemos que decir no si es que no podemos cumplir y tiene que ser una excusa válida, ¿ya? ¿Por qué? La palabra de Dios también en el libro de Eclesiastés nos enseña que no seamos como los necios que se apresuran a hacer votos. Señores, que yo voy a ayunar 2 días a la semana. Señores, que yo todos los días voy a orar 2, 3 horas diarias. Y mucha gente cae en estas promesas, estos juramentos, ¿cierto? Que son hechos apresuradamente, donde uno amarra, liga su alma, ¿cierto? A un juramento y cuando uno no puede cumplir, después se siente, ¿cierto? Mal delante del Señor. Jesús nos dice, no, no hagan esto, no es necesario. Simplemente, si van a hacer algo, háganlo. ¿Ya? Si van a orar, oren, si van a ayunar, ayunen, si van a ofrendar, ofrenden, pero no hagan juramentos ni promesas que después ustedes no puedan cumplir. ¿Ya? En el 5:38 dice así la palabra, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, ante cualquiera que te hiere en la mejilla, vuélvele también la otra, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amarás a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
El Señor acá nos enseña sobre el amor a los enemigos. Bueno, para empezar, nosotros como hijos del Señor no podemos tener enemigos en nuestro corazón. No podemos nosotros decir yo a esta persona la odio, le deseo el mal, esta persona es mi enemigo. Y de hecho, dice la palabra, procurad estar vosotros en paz con todos los hombres, ¿ya? Pero nosotros debemos procurar estar en paz con todos los hombres, ¿ya? Si alguien por ahí de la nada, ¿cierto? Decide tomarte mala, hacerte daño, atacarte, injuriarte, dejarte mal con los demás, hablar mal de ti, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿Desearle el mal? No. La palabra de Dios nos dice de que debemos orar por esas personas. Dice, si tu enemigo tuviera hambre, aún dale de comer, ¿ya? Nosotros debemos bendecirle, ¿cierto? Si alguien habla mal de nosotros, nos desea el mal, nos ataca, todo, nos anda difamando por ahí, nosotros debemos bendecir a esa persona. Es decir, bendecir, no decir mal de ellos, ¿cierto? Sino orar por ellos, desearle el bien y entregar todas las cosas, mi querido hermano, en las manos del Señor, ¿ya? Si tú te lo encuentras en la calle, ¿le vas a quitar el saludo? No, dice la palabra, seríamos como los gentiles si hiciéramos eso, que saludamos a los que nos caen bien solamente o con los que no tenemos problemas, ¿cierto? No, acá la palabra dice, debemos saludar a todo el mundo, ¿ya? No debemos hacer estas diferencias, ¿cierto? No debemos comportarnos como se comporta la gente del mundo. La gente del mundo a alguien le hace daño, le agarran mala, ¿cierto? Y después le quita el saludo, lo bloquean, no le hablan más, lo atacan a la persona. No, nosotros no debemos tener esa actitud. Ya esa es una actitud de inmadurez y nosotros debemos ir corrigiendo esas cosas en nuestra vida. Acá la palabra dice, si te pide que lleves la carga por él con una milla, ve con él dos. Es decir, debemos demostrar el amor de Cristo Jesús para con todas las personas. En aquel tiempo, si un romano le pedía a un judío que le llevara su carga, ¿cierto? Su equipaje, el judío podía cargarla hasta una milla solamente. Pero acá Jesús le dice, ustedes corran la milla extra, vayan con ellos 2 millas y demuéstrenle al mundo que ustedes son diferentes. En el mundo, mis queridos hermanos, las personas del mundo se enojan, pelean, discuten, hacen funas por internet, hablan mal de los demás, desprestigian, atacan, se vengan. Esas actitudes, como hijos del Señor, nosotros no las podemos tener en nuestra vida. Dios nos mandó a ser diferentes. Jesús, estando en la cruz, siendo insultado, habiendo sido abofeteado, habiendo sido escupido en el rostro, habiendo sido atravesado por una lanza, el Señor estando en la cruz, ¿qué es lo que dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús es nuestro máximo ejemplo de cómo debemos amar y cómo debemos perdonar a aquellos que nos hacen daño. Así que esta es la enseñanza del capítulo número 5. Espero, cierto, que te pueda ser de bendición y nos estamos viendo. Que Dios te bendiga.